En el pequeño pueblo de Burgberg, en Alemania, se cuenta una historia que ha helado la sangre de sus habitantes durante generaciones. Una leyenda que se susurra en las noches más oscuras, cuando la niebla cubre las calles y el viento parece traer consigo los lamentos de almas perdidas. Esta es la historia de la mujer blanca, un espectro que vaga por los bosques y las ruinas del antiguo castillo, buscando venganza y sembrando el terror en aquellos que se atreven a cruzar su camino. Hace muchos años, en el siglo XVII, Burgberg era un próspero pueblo rodeado de densos bosques y colinas. En el centro del pueblo se erigía un majestuoso castillo, hogar de la noble familia von Stein. La hija menor de la familia, Elizabeth, era conocida por su belleza y bondad. Sin embargo, su vida estaba destinada a un trágico final. Elizabeth se enamoró perdidamente de un joven campesino, algo que su padre, el severo barón von Stein, jamás permitiría. En un arrebato de ira, el barón ordenó que el joven fuera ejecutado y que su hija fuera encerrada en una torre del castillo, condenada a vivir el resto de sus días en soledad. Elizabeth, consumida por el dolor y la desesperación, juró vengarse de su padre y de todos aquellos que le habían arrebatado su felicidad. Pasaron los años y, un día, la torre fue encontrada vacía. Nadie supo cómo, pero Elizabeth había desaparecido sin dejar rastro. Poco después, comenzaron a circular rumores sobre una figura femenina vestida de blanco que se aparecía en los bosques y en las cercanías del castillo. Aquellos que la veían, decían que su rostro reflejaba una tristeza infinita y que sus ojos brillaban con un odio inhumano. Las desapariciones y muertes misteriosas comenzaron a multiplicarse. Los aldeanos hablaban de hombres que se adentraban en el bosque y nunca regresaban, de niños que desaparecían sin dejar rastro y de animales encontrados mutilados en los campos. Todos estos eventos parecían estar conectados con la aparición de la mujer blanca. Los más valientes intentaron cazar al espectro, pero ninguno regresó para contar su historia. La leyenda de la mujer blanca se convirtió en una advertencia para los habitantes de Burgberg: nunca te adentres en el bosque después del anochecer y nunca te acerques al castillo en ruinas. Una noche, un grupo de jóvenes decidió desafiar la leyenda. Armados con linternas y cuchillos, se adentraron en el bosque, riendo y burlándose de las historias de sus abuelos. Sin embargo, a medida que avanzaban, la risa se fue apagando y el miedo comenzó a apoderarse de ellos. La niebla se hizo más densa y el silencio del bosque se volvió ensordecedor. De repente, una figura blanca apareció entre los árboles. Los jóvenes quedaron paralizados por el terror mientras la figura se acercaba lentamente, susurrando palabras incomprensibles. Uno a uno, los jóvenes comenzaron a correr, pero la niebla parecía envolverlos, impidiéndoles escapar. La última vez que se les vio, sus rostros estaban desfigurados por el miedo y sus cuerpos yacían inertes en el suelo del bosque. La leyenda de la mujer blanca en Burgberg sigue viva hasta el día de hoy. Los aldeanos evitan el bosque y el castillo, y cada vez que la niebla cubre el pueblo, se encierran en sus casas, rezando para que el espectro no los visite. Nadie sabe si la venganza de Elizabeth alguna vez se completará, pero una cosa es segura: su espíritu sigue vagando, buscando justicia y sembrando el terror en aquellos que se cruzan en su camino. El tiempo pasó, pero la historia de la mujer blanca no se desvaneció. Al contrario, se convirtió en una parte integral de la identidad de Burgberg. Los padres contaban la historia a sus hijos para mantenerlos alejados del bosque y del castillo en ruinas. Sin embargo, la curiosidad humana es difícil de contener, y siempre había quienes se sentían atraídos por el misterio y el peligro. Una noche de invierno, un historiador llamado Marcus llegó al pueblo. Había oído hablar de la leyenda y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de la historia. Los aldeanos lo recibieron con recelo, advirtiéndole que no se adentrara en el bosque ni se acercara al castillo. Pero Marcus, escéptico por naturaleza, desestimó las advertencias como simples supersticiones. Equipado con una cámara y una grabadora, Marcus se dirigió al castillo al caer la noche. La luna llena iluminaba su camino mientras avanzaba por el sendero cubierto de nieve.
A medida que se acercaba a las ruinas, el aire se volvía más frío y pesado, y un silencio inquietante lo envolvía. Al llegar al castillo, comenzó a explorar las antiguas habitaciones, tomando notas y fotografías de todo lo que encontraba. De repente, un susurro helado rompió el silencio. Marcus se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, continuó con su investigación. Sin embargo, los susurros se hicieron más frecuentes y claros, como si alguien estuviera hablando justo detrás de él. El miedo comenzó a apoderarse de Marcus, pero su determinación de descubrir la verdad lo mantuvo en pie. En una de las habitaciones, encontró un antiguo diario cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió que pertenecía a Elizabeth. Las páginas estaban llenas de relatos de su amor prohibido y de su sufrimiento tras la muerte de su amado. Marcus sintió una profunda tristeza al leer las palabras de la joven, pero también una creciente sensación de peligro. Los susurros se convirtieron en gritos y la temperatura de la habitación descendió bruscamente. De repente, la figura de la mujer blanca apareció ante él. Sus ojos brillaban con un odio indescriptible y su rostro reflejaba un dolor eterno. Marcus intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La figura se acercó lentamente, extendiendo una mano hacia él. En ese momento, Marcus sintió un frío intenso que lo paralizó por completo. La mujer blanca comenzó a hablar, su voz era un eco de lamentos y desesperación. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó el espectro. ¿Acaso buscas sufrir el mismo destino que aquellos que me traicionaron? Marcus, temblando de miedo, intentó responder, pero las palabras no salían de su boca. La mujer blanca continuó acercándose, y Marcus sintió que su vida se desvanecía lentamente. En un último esfuerzo, logró sacar la grabadora y presionó el botón de grabar. La figura se detuvo por un momento, observando el dispositivo con curiosidad. Tu curiosidad te ha llevado a tu perdición, dijo la mujer blanca antes de desaparecer en la oscuridad. Marcus cayó al suelo, exhausto y aterrado. Sabía que había estado al borde de la muerte y que había sido testigo de algo que pocos habían visto y vivido para contarlo. Con manos temblorosas, recogió sus pertenencias y salió del castillo, decidido a abandonar Burgberg y nunca regresar. Sin embargo, al revisar la grabadora, descubrió que no había capturado nada. Los susurros, los gritos y la aparición de la mujer blanca no estaban registrados. Era como si todo hubiera sido un sueño, una pesadilla de la que apenas había despertado. Pero Marcus sabía la verdad. Sabía que la leyenda era real y que la venganza de Elizabeth seguía viva. Al regresar al pueblo, compartió su experiencia con los aldeanos, quienes lo miraron con una mezcla de miedo y resignación. La historia de la mujer blanca había cobrado una nueva víctima, y la advertencia se hizo aún más clara: nunca desafíes a los espíritus que habitan en Burgberg. Los días pasaron y Marcus dejó Burgberg, pero la historia de la mujer blanca continuó atormentando a los aldeanos. La niebla seguía cubriendo el pueblo en las noches más frías, y los susurros del bosque se volvían más intensos. Nadie se atrevía a hablar de lo sucedido, pero todos sabían que el espíritu de Elizabeth seguía buscando venganza. Una noche, un grupo de turistas llegó al pueblo, atraídos por la leyenda. Ignorando las advertencias de los aldeanos, decidieron explorar el castillo. Entre ellos estaba Ana, una joven periodista que buscaba una historia que la catapultara a la fama. Con su cámara en mano, lideró al grupo hacia las ruinas, decidida a capturar pruebas de la existencia de la mujer blanca. El grupo avanzó por el bosque, riendo y bromeando, sin darse cuenta del peligro que los acechaba. Al llegar al castillo, comenzaron a explorar las habitaciones, tomando fotos y grabando videos. Ana, más intrépida que el resto, se adentró en las profundidades del castillo, siguiendo los susurros que parecían llamarla. De repente, la temperatura descendió bruscamente y una densa niebla llenó la habitación. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y, al girarse, vio la figura de la mujer blanca.
El espectro se acercó lentamente, sus ojos brillando con un odio inhumano. Ana intentó retroceder, pero sus piernas no respondían. La figura extendió una mano hacia ella, y Ana sintió un frío intenso que la paralizó por completo. ¿Por qué has venido aquí?, preguntó la mujer blanca, su voz un eco de lamentos y desesperación. ¿Acaso buscas sufrir el mismo destino que aquellos que me traicionaron? Ana, temblando de miedo, intentó responder, pero las palabras no salían de su boca. La mujer blanca continuó acercándose, y Ana sintió que su vida se desvanecía lentamente. En un último esfuerzo, logró sacar su cámara y presionó el botón de grabar. La figura se detuvo por un momento, observando el dispositivo con curiosidad. Tu curiosidad te ha llevado a tu perdición, dijo la mujer blanca antes de desaparecer en la oscuridad. Ana cayó al suelo, exhausta y aterrada. Sabía que había estado al borde de la muerte y que había sido testigo de algo que pocos habían visto y vivido para contarlo. Con manos temblorosas, recogió sus pertenencias y salió del castillo, decidida a abandonar Burgberg y nunca regresar. Sin embargo, al revisar la cámara, descubrió que no había capturado nada. Los susurros, los gritos y la aparición de la mujer blanca no estaban registrados. Era como si todo hubiera sido un sueño, una pesadilla de la que apenas había despertado. Pero Ana sabía la verdad. Sabía que la leyenda era real y que la venganza de Elizabeth seguía viva. Al regresar al pueblo, compartió su experiencia con los aldeanos, quienes la miraron con una mezcla de miedo y resignación. La historia de la mujer blanca había cobrado una nueva víctima, y la advertencia se hizo aún más clara: nunca desafíes a los espíritus que habitan en Burgberg. Desde entonces, el castillo ha permanecido en silencio, sus ruinas envueltas en un aura de misterio y terror. Los aldeanos evitan el lugar y cada vez que la niebla cubre el pueblo, se encierran en sus casas, rezando para que el espectro no los visite. Nadie sabe si la venganza de Elizabeth alguna vez se completará, pero una cosa es segura: su espíritu sigue vagando, buscando justicia y sembrando el terror en aquellos que se cruzan en su camino. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.